debe ser sin cuestionamiento. Cada vez que alguien dice obedecer, pero obedece y cuestiona, y obedece parcialmente tal cual lo hizo Saúl, no puede decir que ha obedecido. Las instrucciones de Dios, hermanos míos, no se cuestionan. Dios dio instrucciones específicas. Voy a dividir este tema en tres partes. En primer lugar, son la instrucción de Jehová, la desobediencia del rey y las consecuencias de su pecado. La instrucción de Dios la vemos en el verso 1 en adelante, y parte Samuel recordándole a Saúl que es el ungido de Jehová. No es cualquier persona. Hermanos míos, no es cualquier persona a la que Samuel le dice, ve y cumple esta tarea, esta misión que Dios te está mandando. Le recuerda, tú eres el ungido de Jehová. Y por lo tanto, se espera más de él. Hace un tiempo atrás, yo conversando con un hermano le dije, todos esperamos más de ti. Todos esperamos más de ti. Y los ojos de la congregación están puestos sobre ti. Hace menos tiempo atrás, ese hermano me dijo, pastor, una vez usted me dijo esto, y ahora se lo recuerdo yo. Los ojos de la congregación están puestos sobre usted, y se espera más de usted. Yo le dije, ¿qué te crees tú, hermano? ¿Estás hablándome a mí de esa manera si yo soy el ungido de Jehová? No, hermano, no le dije eso. No le podría decir eso, hermano mío. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces los ungidos de Jehová se creen intocables. A veces creen tener un rango que les permite tener todos los beneficios, pero no las responsabilidades. Y yo reclamo eso a veces con mis hijos. Les digo, quieren todos los beneficios, pero no quieren las responsabilidades de ser hijos y vivir en esta casa. Yo trabajo en la construcción y lo mismo le reclamo a mis trabajadores. Les digo, quieren los beneficios, que significa trabajar, pero no quieren las responsabilidades. Fui profesor por 5 años también, y también le decía a mis alumnos, fui profesor de religión, y le decía a mis alumnos, quieren los beneficios, pero no quieren las responsabilidades. Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿tú quieres la responsabilidad de lo que significa ser hijo de Dios? ¿O quieres solo los beneficios? Porque hay muchos beneficios por ser hijo de Dios. Hay muchos beneficios. Pero hay muchas responsabilidades también que emanan de ese hecho. ¿Las quieres tú? ¿O las responsabilidades son para los pastores y para los que están en eminencia y para los llamados a predicar? ¿Y tu responsabilidad personal? ¿O que trabajen los que tengan que trabajar, pero yo? Bien, gracias. No, hermanos míos. En este caso, a Saúl se le recuerda claramente, le dice, Samuel, tú eres el ungido y a ti te ha escogido Dios para que cumplas con esta tarea específica, porque eres la persona indicada para hacerlo. Y como les dije, por lo tanto, también se esperaba más de él que del resto. Le dice en otras palabras, tú has sido embestido del poder y de la autoridad. Úsalo conforme a la voluntad de Dios. Úsalo conforme a la voluntad de Dios. Y esa parte a veces se nos olvida. Queremos tener la autoridad, porque me han dicho a mí también, mis trabajadores a veces, sí, pues jefe, para usted es fácil mandar. A veces dicen, sí, pues profe, para usted es fácil porque usted está allá. Pues. Sí, pero se le olvida que el profe tuvo que estar sentado allá primero para después poder estar sentado a este otro lado.
Se le olvida que el jefe tuvo que pasar por ahí para después estar a este otro lado. Y se le olvida que el pastor a veces también tuvo que estar ahí para poder estar acá. Entonces, hermanos míos, yo te pregunto, ¿estás tú preparado para recibir la instrucción de Dios y obedecerla como Él lo indica? En el verso 2 le explica el porqué de la tarea. Fíjense lo que dice el verso 2. Primera de Samuel capítulo 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Esta es la tarea. Yo castigaré a Amalec. Le está diciendo el porqué de la tarea. Castigar a Amalec. Y lo hago por una razón específica, le dice Dios. Porque se opuso a mi pueblo. Y Pablo nos decía la semana pasada, el que se opone al pueblo de Dios se opone a Dios mismo. Nos decía, el que infringe en un punto la ley, lo infringen todos. El que se opone a un hijo del Señor se opone al Señor mismo. Y el Señor toma cuenta de eso y le dice: por eso voy a castigar a Amalec. Entonces tenemos primero al encargado de la tarea, tenemos el porqué de la tarea. Pero el verso 3 nos dice la tarea más específica. Ve pues y hiere a Amalec. Y esta es la tarea. Y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Yo trabajo en la construcción, como la mayoría sabe. Y de repente me dicen: Fernando, quiero que me remodeles esta casa. Entonces yo le digo: bien, yo hacemos una visita a terreno, presentamos un presupuesto y yo digo: denme las especificaciones técnicas. O sea, la tarea es remodelar la casa. Ahora, ¿cómo remodelo yo esa casa? De acuerdo a lo que el cliente quiere. Y el cliente me dice: Fernando, yo quiero en mi dormitorio poner alfombra, porque es más calentita. Y resulta que cuando yo entrego el trabajo, le entrego su dormitorio con piso flotante, porque yo decidí que era mejor el piso flotante. Yo no puedo decir que he cumplido la tarea correctamente. Entonces, para que haya obediencia, debe hacerse tal y cual se ha encomendado la tarea. Si no, yo no puedo decir que hice todo lo que me pidieron. Necesito que me pague. No, yo no te puedo pagar porque no has cumplido. ¿Cómo que no? Si el piso ya está listo, está toda la casa lista. Sí, pero yo no te pedí ese piso, yo te pedí este otro piso. No es a la pinta mía. No es lo que yo quiero, cuando yo quiero, como quiero. La instrucción es específica. Mata a todos. Y los niños también. Y los animales también. A todos. Y a todo. A todos y a todo. Dios no hace excepción alguna en la instrucción. Ninguna. El verso 4. Saúl convocó a la gente y le pasó revista. Y este es el último punto de la tarea de Dios. Esta tarea o mandato de Dios, esta especificación de dicha tarea, está la instrucción, el hombre, la especificación y la tarea misma. Pero fíjense que ese hombre tiene todo lo que necesita. Ahora Dios le da todas las herramientas que este hombre necesita para el cumplimiento de dicha tarea. Cuando Dios te da una tarea, no te quepa duda que si Dios te la da es porque estás capacitado. Porque esa capacitación ha venido de la mano de Dios. Dios no te va a dar ninguna tarea si tú no eres el hombre indicado, si no eres la persona indicada para cumplir esa tarea. En el caso de Saúl, sí estaba capacitado. Él pasa revista al ejército que tenía y era el suficiente, era el que Dios había provisto para el cumplimiento de dicha tarea. No necesitaba más hombres, necesitaba los que Dios había provisto.
Y él pasa revista en forma exitosa para el cumplimiento de esta tarea, como les digo. Estaba él ya capacitado con todo lo que necesitaba. Los versos 5 y 6, Saúl aplica misericordia al pueblo que alguna vez tuvo misericordia también de ellos. Estos hombres eran descendientes de Jetro, el suegro de Moisés, y tal como les dije, ellos habían sido misericordiosos, él devuelve la mano. Él devuelve la mano, y esa es una lección que también nosotros debemos aplicar. Yo la otra vez les decía, una de las cosas que siempre digo y la he tenido como lección de vida: nunca hay que morder la mano del que le da de comer. Nunca hay que morder la mano del que le da de comer. Nunca vuelvas la espalda al que te ayuda. No vuelvas la espalda a Dios. Nunca hay que volver la espalda, hermano mío. El verso 7, fíjense que dice: Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta Chur. Si la historia terminara aquí, Saúl sería un héroe, ¿o no? Tuvo el cumplimiento absoluto de la tarea y sería mirado como un héroe de la Biblia. Pero no lo es. Si nos centramos en el verso 8 y 9, empiezan los problemas para Saúl. Capturó vivo a Agag. ¿En qué parte de la instrucción o especificaciones que Dios le dio a Saúl de la tarea, Dios le dice: toma vivo al rey? En ninguna parte Dios le dice: mata a todos excepto al rey. No le dice. Y esto nos da la introducción para el segundo punto, que es la desobediencia del rey, la desobediencia de los hombres. Tú no puedes obedecer a medias. Hermano mío, eso es desobedecer. Saúl era responsable. A él se le encomendó la tarea. Él es el líder y no el pueblo. ¿Saben? Saúl tenía la mala costumbre, o buena costumbre desde el punto de vista de las excusas, como nos hablaba nuestro hermano Pablo la semana pasada, de siempre presentar excusas responsabilizando y culpando a otros. A veces responsabilizaba a otros y a veces culpaba a otros. Jamás era culpa de él. Jamás era responsabilidad suya. Él era el líder. Él capturó al rey vivo. El pueblo jamás hubiera hecho nada que Saúl no permitiera. Jamás el pueblo hubiera tomado vivo a Agag. Jamás el pueblo hubiera hecho nada que Saúl no permitiera. Y el líder tiene la responsabilidad, aun cuando no sea el culpable directo. Y apartaron lo mejor de todos los animales, pero destruyeron lo que no servía. Fíjense que la Biblia nos dice eso, que ellos apartaron lo mejor y destruyeron lo que no servía. ¿A los ojos de quién? ¿A los ojos de quién apartaron lo mejor? Si la instrucción de Dios era específica, no había mejor o peor. Dios no le dijo a Saúl: aplica tu criterio. En ningún punto, en ninguna parte le dice. Entonces, me pregunto yo, ¿a los ojos de la opinión de Dios o a la opinión de Saúl? A los ojos de Dios todo era anatema. A los ojos de Dios todo debía ser destruido. A los ojos de Saúl lo mejor debía ser requisado, guardado. A tu opinión, ¿qué es lo que sirve cuando Dios te da una orden? Cuando Dios te ha mandado algo, cuando Dios te ha encomendado una tarea, ¿la cumples cabalmente? ¿O tienes opinión como la que tuvo Saúl? Sí, Señor, yo sé que tú me estás mandando, pero
Pero nada, hermano mío, pero nada. Si la instrucción de Dios es específica. Cuando Dios dice, no robarás, tú no puedes decir, pero es que, Señor, no le servía a nadie. Eso estaba votado hace tiempo, pasé 5 veces, las 5 veces lo vi ahí, no le servía a nadie. Y lo invité y quiso acompañarme. Excusas como esas, irrisorias, son las que daba Saúl, hermano. Esas excusas son las que presentó él delante del Señor. Pero nada, como les digo, se obedece todo o se desobedece. No hay términos medios. Tú no puedes decir, sí, obedecí a esta parte, pero esta no. Hermano, eso es desobedecer. Eso es desobedecer. La otra vez, hace un tiempo atrás, el pastor Obed, hablando un poco de la obediencia, ponía como ejemplo a sus hijos, porque no dio nombre, entonces habló en plural. Y dijo, a mis hijos tengo que darles instrucciones específicas, porque les digo, anda y lava las tazas, y hay una montonera de loza, y dentro de ella hay platillos, hay cucharas, y ellos van y lavan las tazas. ¿Pero por qué no lavaste la loza? Papá, tú me dijiste que lavaras las tazas. Entonces debe ser cuidadoso y decir, vayan y laven toda la loza que está sucia. Hermanos míos, hay cosas que manejamos cuando nos conviene. Y queremos sacar partido personal siempre. Siempre buscamos sacar provecho. En el verso 11, el Señor dice, me pesa haber puesto a Saúl como rey. Me pesa. Porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿has cumplido las instrucciones de Dios? Dios está hablando a tu vida. ¿Has cumplido las instrucciones de Dios? Cuando tú lees la palabra de Dios y Dios dice, esto debes hacer, ¿lo haces? O empezamos a apartar, esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Las más veces hacemos eso. Las más veces, hermanos, hacemos eso. Somos selectivos. Somos selectivos. Y decimos, Señor, te consagro la mejor parte de mi vida. Cuando duermo, Señor, soy tranquilito. Cuando duermo no peco, Señor. Somos selectivos, hermano, cuando nos conviene. Y hacemos un estudio cabal de todo lo que nos sirve y lo que no, y lo vamos apartando y apartando, y nos engañamos como Saúl se engañaba, y decimos esto es para Dios. Hermano mío, no es cierto. No es cierto. Me pesa. Me pesa. Me pesa haber puesto a Saúl como rey. No quisiera escuchar, me pesa haber llamado a este, mi hijo. Me pesa haberlo rescatado de donde merecía estar. Porque no ha cumplido mis palabras. Porque se ha apartado de mí. Porque hace lo que él quiere. Samuel se apesadumbró, se entristeció, se apenó. Samuel se sorprendió, hermanos, de lo que Dios le estaba diciendo. ¿Y por qué se habrá sorprendido? ¿Que acaso no le había dicho Dios a Samuel qué clase de rey iba a ser Saúl? ¿No le había advertido y le había dicho que le dijera al pueblo de esto? Para los que quieren buscarlo después, esto está en 1 Samuel capítulo 8, el verso 10 en adelante. Ahí Dios le advierte y le dice, dile al pueblo el tipo de rey que están teniendo. Va a ser de esta y de esta manera.
mentiroso, ladrón. Dios lo dice. Van a tener este tipo de rey. ¿Saben qué tipo de rey tuvo Israel? Que merecían. Dios puso a Saúl como rey conforme al corazón de los hombres de ese momento. Dios puso al rey que merecían. Dios les advierte que el rey iba a ser egoísta, aprovechador, ladrón, mentiroso, etc. Y muchas otras cosas. Les dice, se va a quedar con sus criadas, se va a quedar con los diezmos de muchas cosas de ustedes. Se va a aprovechar de ustedes. Cosa que fue. Samuel lloró. Hermanos míos, Samuel lloró amargamente. Y sabe que a veces las emociones nos juegan en contra, hermanos míos, para tomar decisiones. Samuel lloró amargamente. Las emociones nos juegan malas pasadas muchas veces y no nos permiten tomar las decisiones correctas, las decisiones sabias. Samuel amaba a Saúl, lo amaba y lo lloró amargamente. Fíjense lo que dice del mismo capítulo, el verso 35. Del mismo capítulo, el verso 35. Dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey. Las emociones a veces nos nublan la vista. Gracias a Dios, en el caso específico de Samuel, él tomó la decisión correcta. Hasta el día de su muerte, Saúl no volvió a ver a Saúl, pero Samuel lloraba por Saúl. Como les digo, nuestras emociones pueden cegarnos. A veces amamos y pensamos amar más de lo que Dios ama. A veces creemos amar más de lo que Dios ama y protegemos y sobreprotegemos en demasía. ¿Saben lo que hizo Samuel? Se apartó y no lo volvió a ver hasta el resto de su vida, no lo volvió a ver nunca más. Porque sabía que ese hombre había sido desechado por Dios. Hermano mío, y nosotros a veces, sabiendo que hay un pecador, conocedor de la Escritura, si la Biblia nos dice con ellos, con los que llamándose, con los que dicen ser nuestros hermanos, con ellos ni aun comáis. Pero nosotros creemos amar más y mejor de lo que Dios ama. Y pensamos que podemos hacer algo por ellos. Y desobedecemos a Dios. Samuel no lo volvió a ver. Y lo amaba profundamente, hermanos míos. Pero a pesar del dolor que él tenía en su corazón por Saúl, se apartó de él. Hermanos míos, no porque fuera pecador. No se apartó de Saúl porque fuera pecador. Se apartó de Saúl porque era un pecador no arrepentido. Hermano mío, si tú no tienes que apartarte de los pecadores, que se arrepienten. Tienes que apartarte de aquellos que, aún llamándose hermanos, viven en el pecado. De ellos Dios te manda que te apartes. De los que desobedecen a Dios sistemáticamente, reiteradas veces. Y que tú ves que su vida es un precipicio. Y que tú ves que su vida te hace mal. Hermanos míos, ves que tu vida te hace mal. De eso se apartó Samuel, del pecado no arrepentido. En el capítulo 16, verso 1, dice:
Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo lloras a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Hasta cuándo lo lloras? Si yo lo deseché, déjate de llorarlo. Hermanos míos, a veces vivimos en la nostalgia, en la emoción de ese hermano que amábamos, que alguna vez militó con nosotros acá y no está. Hermano mío, si es un pecador no arrepentido, déjate de llorar. Déjate de llorar. Hermano mío, si se fue buscando excusas para vivir la vida que quería vivir, hermano mío, déjate de llorar. Pero es que yo lo amaba tanto. Sí, hermano, yo también he amado a muchos que han estado aquí y ya no están. Pero si son pecadores no arrepentidos, hermanos míos, ya no podemos seguir llorando. Si son personas que han desobedecido, que han deshonrado a Dios, ya no podemos seguir llorándonos. Hay que dar vuelta a la página. Y velar por los que aquí están. Hermano mío, velar por los que aquí están. Ese es tu deber. Principalmente el mío. Pero también tuyo. Yo les decía la semana pasada, hermanos, ¿cuántos se conocen todos los nombres? Hay hermanos que no le conocen el nombre a su hermano. Y decimos amarnos. Nosotros somos una iglesia reformada y creemos que con nuestra vida, que con nuestro testimonio debemos impactar en la sociedad. Lo estamos haciendo. Creemos que con la obediencia de la palabra de Dios debemos impactar al que está cerca nuestro. Creemos que debemos vivir a concho la palabra de Dios. Y lo estamos haciendo. Creemos que somos obedientes. ¿Saben, hermanos? Somos como Saúl. Porque creemos estar obedeciendo, creemos estar en permanente obediencia de la palabra de Dios. Y cuando se nos increpa o se nos encara respecto de situaciones específicas, nos convertimos en Saúl. Nos llenamos de excusas como predicó la semana pasada mi hermano Pablo. Porque tenemos excusas para todo. Para todo tenemos una excusa, hermanos míos. Para no congregarnos tenemos una excusa, y la mejor. Y saben el problema de esto, que creemos nosotros en nuestra mente que estamos diciendo la verdad. Pero Dios sabe que no. Hermano, Dios sabe que no. Y creemos estar diciendo la verdad. Y nos engañamos nosotros mismos. Y nos mentimos a nosotros mismos. No te engañes. Dios no puede ser burlado. No te engañes, hermano. ¿A quién quieres engañar? Dios no puede ser burlado. Estábamos en el verso 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesadumbró y clamó a Jehová. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Eso es lo que les decía recién, hermanos míos. Él creía en su corazón haber cumplido la palabra de Jehová. Él creía en su mente, porque se estaba engañando, hermanos. ¿Cuántas
veces tú te enfrentas a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, y te están diciendo la verdad y tú te llenas de excusas. Y cuando te llenas de excusas, te las crees. Crees que son parte de la verdad. Cuando nosotros reprendemos a nuestros hijos, rara vez un hijo se queda callado, ¿cierto? Muy rara vez. Da lo mismo la edad y el porte. Da lo mismo la edad y el porte. Siempre tienen algo que decir. Y las más veces son excusas. Samuel entonces dijo, el 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y en esto me quiero detener, hermanos. ¿Saben? Las más veces tenemos pecados ocultos. ¿Sabe que Saúl creía estar engañando? He cumplido lo que me mandaste. He cumplido lo que me mandó el Señor. ¿Y qué es ese bramido? ¿Qué es ese balido que yo oigo? ¿Saben? Arrastramos y acarreamos pecados ocultos por mucho tiempo en nuestras vidas. Y delante mi hermano Esteban oraba, si con nuestras actitudes ofendemos a alguien, ciertamente lo ofendemos, hermano. Si tú pecas, ofendes al cuerpo de Cristo. He escuchado muchas veces oraciones, Señor, si te he ofendido con mi pecado, ¿qué oración es esa, hermano? Ciertamente ofendemos a Dios, ofendemos al cuerpo de Cristo. No creas que tu pecado, por más oculto que sea, pasa inadvertido en la iglesia. ¿O no tenemos el ejemplo de Acán? Él creía estar haciéndola de oro. Nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabía. Tenía razón. Nadie sabía, excepto Dios. Se le había olvidado un pequeño detalle. La providencia de Dios, la omnisciencia, la omnipotencia de Dios. Se le habían olvidado los atributos de Dios, como nos enseñó nuestro hermano Pablo, nuestro hermano Alex, por 1 año y medio lo menos. Los atributos de Dios. Y él ciertamente los conocía, hermano. A lo mejor no con ese nombre. Pero él sabía que no podía engañar a Dios. ¿Saben? Yo no tengo tanto tiempo de experiencia de creyente. Soy creyente hace 15 años. Pero mi corta experiencia me indica que aquel que vive en pecado y que tiene un pecado oculto no vive tranquilo. Tiene una apariencia de tranquilidad, pero no está tranquilo. Aun cuando así, como le digo, lo aparente. Así es el cáncer. Silencioso. No se nota. Pareciera que no existe, que no está. Pero corroe, come y mata. Nosotros en nuestra iglesia tuvimos la pérdida de una hermana que tuvo cáncer. Hace 4 años atrás más o menos. Murió una hermana de esta congregación que tuvo cáncer. Y fue doloroso, porque nosotros la veíamos cómo se deterioraba cada día, hermanos. Y ella tenía la esperanza de que el Señor la sanara. Y nosotros queríamos que el Señor la sanara.
fue triste, hermanos, ver cómo el cáncer se la iba consumiendo. Cada domingo veíamos que estaba peor que el domingo anterior. Así es el pecado en tu vida, hermano mío. Tú dices que no. Hermano mío, así es. Así es el pecado en mi vida. Tú no te das cuenta. Pero cuando empiezan a apagarse el brillo de tus ojos, hermano. ¿Que acaso tú no has visto un hermano que anda mal? Y tú sabes que anda mal. Hermano, tú sabes que él anda mal. No sabes qué pasa, pero tú sabes que algo anda mal ahí. Y ese hermano intenta llegar con la mejor sonrisa. Es el hermano más feliz de esta congregación. Pero el cáncer del pecado, hermano mío, se lo está comiendo. Se lo está comiendo. Esa inmundicia de pecado que ocultas es lo que realmente eres. No lo que aparenta ser. La inmundicia que está en ti o que está en mí, eso es lo que somos. Realmente, cuando nos paramos delante del Señor, no nos paramos con el semblante que mostramos a nuestros hermanos. Hermano mío, delante del Señor, tú te paras como realmente eres. Miserable y pecador, mentiroso, porque tratamos de ocultar un pecado. Cualquiera sea el pecado, cuando tú lo ocultas, hermano mío, te conviertes además en un mentiroso. O sea, le agregas pecado a tu pecado. Tratando de engañar. ¿A quién? ¿A quién? ¿Para qué quieres engañarnos a nosotros? Si tú tienes que estar de pie delante del Señor. ¿A quién engañamos? ¿A quién engañó Saúl? Hermano mío, a nadie. Hermano mío, a nadie. Eso es lo que eres. Cuando tú coqueteas con ese pecado regalón, el que no quieres confesar, el que no quieres decirle a nadie, tú estás coqueteando con él. Cuando estás a solas, en tu casa, o con alguien de tu familia, pero que tú sabes que no te van a decir nada. Porque no pueden, porque a veces somos el papá. Porque a veces es la esposa, y si el esposo le dice algo, ¡pum!, queda la escoba, mejor no le digo nada, porque va a quedar la escoba. Entonces prefiero evitar. No importa que peque un poquito, si total es un poquito. Si no es tan grave. ¿Para quién? Estamos de nuevo como Saúl, aplicando nuestro criterio. Si no es tan grave. Si no es tanto, si un par de vacas y un par de ovejas, ¿qué tal? Más encima, con la mentira, hermanos míos, a flor de labios. Saúl con la mentira a flor de labios. No. Si el pueblo perdonó la vida a Agar y el pueblo rescató lo mejor. Pero ojo, no es para mí. Es para rendir sacrificio. ¿Sabes lo que me entristece? Que no dice a mi Dios. Le dice a Samuel, a tu Dios. Le dice para rendir sacrificio a tu Dios. ¿Cuántas veces hemos visto personas que están de paso en la congregación y nunca pueden decir, este es mi Dios? El Dios de Samuel no era el Dios de Saúl. Nosotros en esta congregación creemos que nuestro Dios es el Dios que se ha expresado a través de su palabra.
Hay otras congregaciones que no creen en este Dios y creen en otros dioses. Pero en esta congregación creemos en el Dios de la Biblia. Si ya no puedes más con tu pecado, entrégalo a Jesús. ¿Sabes quién está esperando? Porque Él lo dice en su palabra. Los que están trabajados y cargados, vengan, vengan. Yo los haré descansar. ¿Sabe que si tu pecado es tan grande, nunca va a ser más grande que el sacrificio de Cristo en la cruz? Nunca un pecado va a ser más grande que el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz. ¿Quieren aprender a obedecer? Miren al Señor Jesucristo. Miren al Señor Jesucristo, que aunque en un momento de su vida dijo: Señor, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, pero no por mí, sino por ti. Porque Él también fue hombre. Porque Él también podría haber pecado, pero gracias a Dios que no lo hizo. Y no lo hizo no porque fuese Dios, sino que porque fue un hombre. Él fue un hombre que no pecó. Y damos gracias a Dios porque hubo un hombre que pudo pagar el precio por mí. El precio que yo no sé, no tengo cómo pagarlo, hermanos míos. El Señor Jesucristo sí pudo. Ya no puedes más con tu pecado. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Él te dice: ven a mí. Hermano mío, yo te digo, ven a Él. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador, como dice. Ven a Él. Si cual hijo que necio pecó, ven a Él. ¿Has pecado? Ven a Él. ¿Tienes un pecado oculto? ¿De quién? ¿Oculto de quién? ¿De los demás? ¿De tus pares? ¿De tu familia? ¿De tu congregación? Si te da lo mismo pecar o no, tengo malas noticias para ti. No formas parte de la familia de Dios. Formas parte de la familia de Saúl. Y vas a poder decir: tú, Dios. Cuando hables con nosotros, vas a tener que decirnos: tú, Dios. Porque si a ti te da lo mismo pecar, es que ese Dios de la Biblia no vive en ti. ¿Saben? Saúl tuvo remordimiento de conciencia por su pecado. Remordimiento de conciencia, solo eso. Y quiero decirte que tú estás en mejor posición que Saúl. Tú tienes más elementos que él. Porque Saúl conocía la voluntad de Dios a través del profeta. Tú sabes que la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Y si eres hijo de Dios, tienes al Espíritu que confirma esto. Si no eres hijo de Dios, para ti es letra muerta. Es letra muerta. Porque Dios con sus hijos se relaciona. Porque Dios a sus hijos disciplina. Porque a veces creemos que la disciplina es materia de otra esfera, que no tiene que ver con los hijos de Dios. No, porque yo me porto bien, la consecuencia natural de eso es que me tiene que ir bien. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Me escuchan, creo, cada domingo diciendo que el Señor dijo que esto no iba a ser fácil? En este mundo padeceréis aflicciones. En este mundo vamos a padecer los que somos del reino de Dios. Y tú tienes una vida feliz, happy, que no hay nada que te altere. Tienes un pecado oculto. ¿Saben?
Saúl no reveló que él había tomado las ovejas y las vacas. ¿Saben quién se lo dijo a Samuel? Dios mismo. ¿Saben quién le dijo a Josué que había pecado? Dios mismo. ¿Saben quién le dijo a los apóstoles que Ananías y Zafira habían pecado? Dios mismo. ¿Saben que el pecado oculto hace más daño que un pecado evidente? Porque se arrastra por tiempo. Se arrastra por tiempo y tratamos de taparlo. Hace más daño que un pecado evidente. Y tú sabes si tienes ese pecado, no te hagas el que no ha pecado. Tú sabes si lo tienes, hermano. Cualquiera sea ese pecado, ponlo a los pies de Cristo. Hermano, cualquiera sea ese pecado, ponlo a los pies de Cristo. Cuando en Josué 7:10 Jehová reprende a Josué y le dice: ¿por qué te postras así sobre tu rostro? El pueblo ha pecado, han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, han tomado del anatema, han robado, han mentido y han escondido. A veces cuando vemos a un hermano en problemas, en vez de compadecernos con él, debemos enfrentar su pecado, hermano. Debemos enfrentar su pecado con amor, pero con verdad. El pecado no se disimula, no se disfraza, no se transforma. Debes enfrentarlo, pero con verdad y con amor. Este es el pecado que cometió Acán. Lo que dice Jehová: por esto no podrán prevalecer ante sus enemigos. Consecuencia directa del pecado, hermano mío. No creas que vas a obtener victoria si estás con pecado. No vas a obtener victoria si estás con pecado. Hay iglesias que predican prosperidad y prosperidad siempre para todos y siempre te va a ir bien. No importa cómo te portes, no, da lo mismo, porque somos llamados a ser prósperos. Somos llamados, no, hermano. Si tienes pecado, no podrás prevalecer, dice el Señor, ante sus enemigos. El pecado de un hombre o de un creyente afecta a toda la iglesia. ¿Tú crees que tú tienes una relación particular y personal con Dios que no tiene nada que ver con el cuerpo? Nos dice la Biblia que somos parte del cuerpo y que cuando un miembro se duele todo, y que cuando uno peca, enferma todo el resto. Hermano mío, si tú estás en pecado, si tú eres parte del cuerpo y estás en pecado, estás afectando al cuerpo. Estás afectando tu iglesia. Ciertamente lo estás haciendo. El Salmo 38:3. David, después de haber pecado con Betsabé: no hay parte sana en mi cuerpo a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Le dice abiertamente al Señor: las consecuencias de mi pecado sé que vienen de ti, pero es mi pecado el que me tiene en esta condición. No eres tú, Señor, es mi pecado. No está culpando a Dios. Y a veces nosotros culpamos a cualquiera con tal de salir invictos. El reconocimiento de David que lo malo que está viviendo tiene relación directa con su pecado. El pecado de los creyentes hace que los que no conocen a Dios blasfemen también en contra de Dios. Eso lo podemos encontrar en 2 de Samuel 12:14. Si alguien después lo quiere también buscar. Tu pecado hace que los que no conocen a Dios
blasfemen en contra de él. Este cristianito. Y este es el que va a la iglesia. Este. El pecado nos acarrea, como dije, hermanos míos, consecuencias, aun cuando nos arrepintamos. David se arrepintió, aún así el hijo murió. Las consecuencias del pecado no dependen de tu arrepentimiento, dependen de tu pecado. Por eso David dice, no tengo paz. Si tú estás en pecado y eres hijo de Dios, no me puedes decir que estás en paz. No debieras estar en paz siendo hijo de Dios y estás en pecado. No te puede dar lo mismo pecar, no puede darte lo mismo. Y si te da lo mismo, pregúntate de quién eres hijo. Pregúntate de quién eres hijo. Si no te puede dar lo mismo. El pecado, como les dije, de Acán, de David, de Ananías y Zafira, de Saúl, fueron revelados a los hombres por Dios mismo. ¿Por qué no te acercas al trono de la gracia y presentas tu causa a Dios? Y le dices al Dios de la gracia que te otorgue el don del arrepentimiento. La próxima semana voy a seguir con este mismo tema, voy a dar el punto 3 y un cuarto que viene a partir de la conclusión del tema. Pero por ahora te quiero invitar a que reflexiones en tu vida, en tu pecado, en la obediencia que has tenido a la palabra de Dios. ¿Eres un hijo obediente? ¿O siempre dices que sí, pero nunca haces? Porque hay gente que uno le dice algo y dice sí, sí, no, sí. Hermano, ¿tú puedes hacer esto? Sí, pastor, sí puedo. Hermano, ¿te acuerdas que te dije? Ah, se me olvidó. No, pero pastor, ahora lo hago. Hermano, ¿te acuerdas que 2 veces? Sí, no, pero ahora sí. Si Dios está hablando a tu vida, es el tiempo de corregir tu vida, hermano. Yo te invito a que deposites a los pies de Cristo todo. No hay otro, hermano, no hay otro, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro nombre, solo el de Jesucristo. Mi oración es que si hay alguien que no conozca a Cristo, que aunque haya ido a la iglesia toda su vida, porque no estoy diciendo si es que hay alguien que sea primera vez que viene a la iglesia, estoy diciendo si hay alguien que no conozca a Cristo personalmente, porque la luz de la palabra puede revisar su vida sistemáticamente. ¿Estás pecando? ¿Te da lo mismo pecar o no? Si a la luz de la Escritura no das el ancho, como el joven rico, no dio el ancho. No dio el ancho. Si te da lo mismo, ven a los pies de Cristo y si no, analiza tu vida. Yo te invito a que puedas reflexionar en esto y pedirle a Dios que te otorgue el don del arrepentimiento. En su misericordia, Dios lo puede hacer. Oramos. Señor, queremos ante todo, mi Dios, pedir perdón en lo que respecta, Señor, a nuestro pecado individual. Padre, sé ciertamente que no da lo mismo, mi Dios. Sé que mi pecado ha afectado a esta congregación. Por eso te ruego, Padre, me perdones. Padre, perdóname y dame la oportunidad y dame el arrepentimiento. Muestra mi pecado, Señor. Por favor, Padre, dame la gracia necesaria y suficiente. Y la gallardía también, mi Dios, para poder reconocer delante de ti. Si hemos de pedir perdón, Padre, porque hemos dañado a otros y a esta congregación, danos también la gracia necesaria y la valentía. Padre, gracias por mis hermanos. Ahora te pido perdón en nombre de esta iglesia, mi Dios.
porque ciertamente también hemos pecado. Padre, perdónenos y no nos permita intentar tapar el sol con un dedo. No nos permita, Señor, ser hipócritas. Denos gracia, por favor, Padre, por favor. Se lo suplico, mi Dios. Necesitamos de su palabra, de su espíritu. Necesitamos que su palabra vaya limpiando nuestras vidas, que nos vaya conformando a la imagen de su Hijo cada día, Señor. Ayúdenos, Señor. Prepare a mis hermanos, Señor. Prepare a los que usted ha llamado, Señor, para que más adelante le puedan servir. Prepárelo desde ya, otorguen las herramientas necesarias por cada varón que usted ha escogido, Señor, para que lleve su nombre a distintos lugares. Gracias, mi Dios. Gracias por su palabra, gracias por su Hijo, Señor, y gracias por su Espíritu Santo. Quédese con nosotros el resto del día, mi Dios, por favor. Prepare todo nuestro ser para tener una semana que honre y glorifique su nombre. Para su gloria, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.